En nuestra sociedad aún existen situaciones de injusticia, abuso de poder y desigualdad que afectan especialmente a los niños y a las familias con menos recursos. Aunque a veces estas realidades pasan desapercibidas, sus efectos son profundos y dolorosos. En este reportaje analizaremos esta problemática a través del cuento Paco Yunque de César Vallejo, una historia que refleja cómo la diferencia de clases y el maltrato pueden marcar la vida de un niño. Acompáñennos a descubrir qué ocurre en esta escuela, quiénes son los responsables y qué mensaje sigue siendo importante para nosotros hoy. Paco Yunque cuenta la historia de un niño humilde que vive su primer día de clases. Allí sufre maltrato por parte de Humberto, un niño rico y poderoso. Al final, aunque Paco hizo su tarea, Humberto se la roba y recibe el mérito injustamente. El cuento muestra la desigualdad y la injusticia que viven los demás vulnerables. En el universo literario de César Vallejo, uno de los relatos que despierta mayores interrogantes sobre la condición humana es Paco Yunque, un cuento que retrata con crudeza y sensibilidad las desigualdades sociales y el abuso de poder. En esta historia, Vallejo confronta al lector en un escenario donde la inocencia se enfrenta a la injusticia y donde la escuela se convierte en un espejo de las tensiones sociales del Perú de su tiempo. Queremos preguntarnos, ¿qué vigencia tiene este relato en nuestra sociedad? ¿Sigue siendo Paco Yunque un reflejo fiel de las desigualdades actuales o es solo un testimonio literario de otra época? Para profundizar, conversaremos con un especialista que nos dará su perspectiva. ¿Está a favor o está en contra de la lectura contemporánea que considera este cuento como una denuncia aún vigente? César Vallejo, 1892 a 1938, destacado escritor peruano del siglo XX, cuenta cómo Paco Yunque relata la dura realidad en sí de su época. A través de la historia, ese niño humilde que sufrió abusos por parte de clase y poder, en este contexto literario se evidencia cómo la sociedad en sí, desde sus instituciones, reproduce sus jerarquías y límites de oportunidades. Tenemos una pregunta: ¿de qué manera en sí la escuela en el cuento de Paco Yunque refleja las desigualdades sociales en lo que es en la sociedad actual? En Paco Yunque en sí, César Vallejo denuncia que la escuela es un lugar público donde existen desigualdades. Por este caso, tenemos que relacionamos la ODS 10 y la ODS 16, que busca reducir lo que es las desigualdades y ejercer las instituciones justas y equitativas. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad entrevistaremos al arquitecto Federico Javier Couto Rebolledo, quien es egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la ciudad de Lima. Bachiller en 1982 y titulado en 1983. Tiene una maestría en arquitectura en el 2017 por la UCB Trujillo. Hasta la fecha tiene 43 años de experiencia profesional en arquitectura, en diseño residencial, comercial, institucional, educacional, industrial, culto y recreacional. Lleva 39 años de experiencia de docente en 7 universidades, en las áreas de diseño arquitectónico, expresión gráfica, historia de la arquitectura y edificación. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Junior Aldeir Purizaca, del curso de cátedra del grupo número 5. Y el día de hoy estoy con el profesor Federico Couto Rebolledo, que nos responderá las siguientes preguntas. ¿Cómo definiría usted la discriminación en el contexto escolar? Buenos días, jóvenes. Me disculpen la corrección. Vamos a hablar sobre la universidad, ¿no? Porque yo es donde laboro. La discriminación, yo no veo mucho porque no hay unas grandes diferencias socioeconómicas entre los estudiantes. Eso se nota más en otras universidades donde el grupo
humano es más diverso. Aquí lo que yo noto con mayor preocupación es no es el bullying, sino es el machismo, ¿no? Acá, lamentablemente, aún impera el machismo y muchos jóvenes no se dan cuenta que son machistas, actúan como ellos, pero dicen que no lo son. Pero eso es más riesgoso. Y no solamente no es un machismo que ofenda o hiera a las compañeras, sino es un machismo de imposición con respecto a otros compañeros. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿ha presenciado usted alguna discriminación acá en la universidad sin decir los nombres? No, discriminación propia no, pero sí actitudes machistas. Hoy día, pongamos, yo en mis cursos siempre pongo música y escojo una persona diferente cada vez para que escoja la música que van a escuchar todos. Y hoy día a una persona le designé y esa persona me pidió música clásica para piano. Y lo puse, comenzó a sonar muy agradable, era Tchaikovsky. Y una persona preguntó, ¿y esa música? Y un compañero dijo, lo ha puesto, fulano lo ha pedido así, de manera despectiva, fulano lo ha pedido. Pero obviamente a la persona aludida no le hizo daño, lo que sí evidenció la gran ignorancia de esta persona que intervino para hablar de esa manera despectiva, ¿no? Yo no he visto bullying. Hay muchas personas que entran en una situación de ansiedad y se asienten todo en contra de ellos y asumen que es bullying. Pero no es así, es su ansiedad que lo hace tergiversar la realidad y lo ven de otra forma. ¿Qué discriminación frecuentemente usted ha visualizado acá en esta universidad? Como repito, esa actitud machista de los muchachos con respecto a algunas niñas. Me acuerdo que en mi primer ciclo en esta universidad 2018-2, un alumno me reclamó por qué las mujeres sacaban más nota que él. Que eran mujeres, no tenían por qué tener tanta nota. Así, en esos términos. Entonces, ese pobre muchacho es producto del machismo, ¿no? De la crianza que ha recibido y no podía aceptar que una mujer le ganara. Un cerebro bastante reducido y un ego hiperdimensionado. ¿Cree usted que los universitarios reconocen cuando están siendo discriminados? A ver, el machista no reconoce que es machista, porque cree que así debe ser el hombre, ¿no? No el hombre, el macho, es otra cosa, ¿no? Como si fuese un animal. El hombre es un caballero, el hombre respeta para hacerse respetar. Entonces, la discriminación surge cuando la persona a la que ha sido ofendida no tiene definido los valores como para defenderse, ¿no? Entonces, no es propiamente una actitud sectaria o discriminatoria, es un tema de certeza y confianza en sí mismo para afrontar las cosas. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué papel usted considera que debe tener un docente para prevenir la discriminación? En primer lugar, hacerles entender que en el salón todos son iguales, incluido el que habla. Yo les digo, la única diferencia que hay entre ustedes y yo es que yo nací antes, aprendí cosas antes que ustedes, por eso que estoy de este lado del salón. Después todos son iguales, hombres y mujeres son igualitos. Eso les hago entender. A muchos les molesta, a muchos muchachos les molesta, porque consideran que la mujer no está a su nivel. Y eso es machismo. ¿Cómo actúa usted frente a los comentarios machistas en el aula? Le meto un manazo. Yo le meto un manazo al que es machista. Que me denuncie. No hay problema. ¿Cree que existe discriminación basada en rendimiento académico? No he notado eso al menos, ¿no? Como yo de un inicio procuro que el salón funcione como un grupo, hago que todos se preocupen por los demás y aprenden a hacerlo. Entonces llega un momento que cuando saben que alguien está mal, tratan de ayudarlo. ¿Qué estrategias promueve usted para fomentar el respeto y evitar la discriminación? Hablar claro al principio, y el docente tiene que ser el primero en respetar al salón. O sea, se respeta al alumnado llegando temprano, no cumpliendo el sílabo, porque el sílabo no es una receta, el sílabo es simplemente una referencia, sino
siendo coherente con lo que uno piensa, habla y actúa, ¿no? Que las críticas sean uniformes para todos, que no haya preferencias, que a uno le critique mejor que a otro. Todas esas cosas hacen que el alumno sienta que es tratado igual. Y de ahí ya no hay esa sensación de que porque a otros los prefieren y a mí no. ¿De acuerdo? Como última pregunta tenemos, ¿cómo cree que influye el entorno familiar en las actitudes discriminatorias? Mucho, mucho. Esto sucedió en mi barrio, yo tengo 74 años, eso sucedió hace 67 años. Tenía 7 años de edad y nosotros no hemos sido una familia con muchos recursos económicos, hemos pasado angustias muchas veces. Y en la casa de un chico del barrio, recién se había mudado, todo el mundo jugaba con él y él dijo, vamos a mi casa a tomar limonada. Dijo así, vamos. Entonces todo el grupo que estábamos ahí nos fuimos con él, hombres y mujeres. Y cuando llegamos el papá comenzó a separar a quienes entraban a su casa a tomar limonada y quienes no. Ese muchacho después lo he conocido yo, ellos vivieron 4 años en el barrio, se fueron y después lo volví a encontrar en la universidad, igualito que el papá, ¿no? O sea, él no le hablaba a estos porque eran pobres y a estos sí les hablaba porque tenían plata. Lo que se trae de la casa marca totalmente. Si es un hogar manejado por un pobre diablo machista, ese hijo va a ser machista y las mujeres van a ser sumisas. Siempre es así. Muchas gracias, profesor, por habernos respondido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, quiero agradecer al grupo 5 de la Cátedra Vallejo, sección B10, por darme esta oportunidad de opinar acerca de un problema que no se puede erradicar hasta ahora, ¿no? No es un tema universitario, pero en la universidad lo tenemos que padecer y de alguna manera combatirlo. Es un tema que tiene que cambiarse en el hogar. Yo guardo las esperanzas que tanto las niñas como los jóvenes universitarios, cuando llegue el momento de formar familia, sepan que la desgracia que es ser machista o la desgracia que es ser una mujer sumisa. Los dos, tanto el hombre y la mujer, son iguales. Caminar juntos para formar una familia fuerte y con hijos que den más alegrías, no solamente al entorno familiar, sino a la sociedad. Muchísimas gracias, buenos días. El grupo número 5 de Cátedra Vallejo expresa su sincero agradecimiento al experto que nos brindó su apoyo para responder nuestras preguntas. Su orientación, su conocimiento y disposición fueron fundamentales para fortalecer nuestra comprensión y enriquecer nuestro trabajo. Agradecemos fundamentalmente el tiempo y la decisión que nos ofreció. La entrevista mostró que, igual que Paco Yunque, la discriminación aún existe en las escuelas y afecta a los estudiantes más vulnerables. El especialista destacó que el rol docente es clave para prevenir estas injusticias y promover el respeto en el conjunto. El cuento de las entrevistas nos recuerda la importancia de formar una sociedad más justa y humana. Para concluir este reportaje, queremos reconocer a cada miembro del grupo por su compromiso y aporte en este trabajo, el cual nos permitió reflexionar juntos sobre la obra de César Vallejo y su crítica a la desigualdad social. Agradecemos también a quienes nos leen o escuchan, esperando que este análisis impulse a seguir pensando en la necesidad de una sociedad más justa y humana. Gracias.